pública. ¿De qué depende específicamente? De la patología del paciente, de la indicación quirúrgica y del cirujano. Acá está delimitada el sitio donde se va a presentar la pieza patológica y la vamos a encontrar a nivel del antro gástrico, parte del cuerpo. Este es el límite de la resección. Esto es lo que básicamente vamos a quitar en el procedimiento quirúrgico como tal. Entonces, el abordaje es la laparotomía, cualquiera de las dos opciones. Ya ustedes saben los planos para llegar a la cavidad, que básicamente pues no los voy a repetir porque eso ya lo tienen que manejar. Cuando llegamos a la cavidad abdominal, entonces tenemos que lo primero que hace el cirujano es hacer una visualización de toda la cavidad para determinar específicamente. ¿Le puedes dar ahí cerrar, por favor? Y la copita para aumentar. Entonces tenemos que se visualiza la cavidad. Baja un poquito. O en F5. ¿Tampoco? No, no parece. Ah, ya. Cierra eso. Ahí. No me cierro, qué bueno. No me cierro. Ahí dale ahí si aumenta de más. Entonces, lo primero que se hace es visualizar el estómago. Ya saben que los separadores de la pared abdominal es el separador de Balfour y la valva de Balfour, que siempre a uso del cirujano pasamos con fresas húmedas y separador. Posteriormente podemos usar los separadores de Diver, las valvas maleables para hacer una separación del componente intestinal y que el estómago acá quede libre. Las pinzas adecuadas para traccionar el estómago son las pinzas Balfour, ¿verdad? Que son las pinzas atraumáticas para el sistema gastrointestinal. Una vez se ha hecho la separación adecuada, el cirujano pues, va a determinar el límite de la resección gástrica, que en este caso sería la línea punteada, donde está ahí la línea punteada. Lo primero que vamos a hacer es desvascularizar el estómago a nivel de la curvatura mayor y a nivel de la curvatura menor. ¿Cómo vamos a desvascularizar el estómago a nivel de la curvatura mayor? Usualmente lo podemos hacer con doble pinzamiento para tomar este epiplón de la curvatura mayor, de Kelly. Hay otros que usan Rochester, hay otros que usan cístico. Entonces doble pinzamiento de cualquiera de estas hemostáticas, sección con tijera de Metzenbaum y vamos a ligar con seda precortada 2-0. Como estamos en cavidad, esa ligadura la van a pasar montada en Kelly Axon, ¿verdad? Entonces empleamos una ligadura montada, básicamente. Entonces este sería el límite de la resección para seccionar esta parte del epiplón. Acá vamos a encontrar la ligadura de la arteria gastroepifórica derecha, la vamos a ligar acá a este nivel, y parte de los vasos gástricos cortos. ¿Con qué vamos a ligar esta arteria gastroepiflórica derecha? También igual la vamos a tomar con hemostáticas de profundidad. ¿Cuáles son las hemostáticas de profundidad? Son las que liazo. Las que Axon, ¿qué otra opción? Pacífico. Cística, incluso Rochester también se puede, ¿verdad? Entonces, tomando esas estructuras, usualmente el cirujano las toma con doble o triple pinzamiento,
es decir, puede poner 2 pinzas proximales, una pinza distal. En medio de las pinzas seccionamos, ligamos con seda precortada 2 ceros, proximal y distal a este componente vascular, pero pues como estamos en profundidad, la ligadura debe ir montada. ¿Montada en qué? En periaxon, ¿verdad? Ya está desvascularizado, igual acá a nivel de los vasos gástricos cortos, entonces gastrodiploicos o gastromentales, los ligamos. Si el cirujano no quiere emplear acá para ligar estos, la parte del epiplón de la curvatura mayor y menor, pinzas hemostáticas, lo puede hacer con el ligasure o el bisturí armónico. Hace la ligadura de todo este componente vascular, va a cortar el tiempo quirúrgico y va a ser más rápido. Lo mismo acá a nivel de la curvatura menor. Entonces, dependiendo específicamente del criterio del cirujano, para yo poder colocar los clamps, primero debo desvascularizar. No puedo colocar clampeo con aporte vascular. Entonces, lo mismo haría a nivel de la curvatura menor. ¿Qué vasos vamos a encontrar a nivel de la curvatura menor que los liga? Gástrica izquierda y derecha. Gástrica derecha, ¿qué más? La izquierda. Gástrica izquierda. Gástrica izquierda y acá también ligamos las ramas pancreático-duodenales. Entonces vamos a hacer la ligadura de esos componentes vasculares. ¿Con qué pinzas tomamos los vasos de la curvatura menor? Igual, ya lo dije. Sí, porque están en profundidad. Keliaxon, cística. Rochester, Rochester. doble o triple pinzamiento, sección y ligadura con seda precortada, 2 ceros. Entonces ya está desvascularizado la curvatura mayor, la curvatura menor, solo donde están las resecciones, que sería el límite. Procedemos entonces a listar los clamps. La próxima clase vemos suturas mecánicas en fundamentos y cómo serían las gastrectomías con sutura mecánica en cirugía general. Vamos a proceder a colocar los clamps. Entonces generalmente colocamos clamps para la parte del estómago que queda, que sería acá a nivel del cuerpo del estómago. Al lado del clamps coloco una Rochester, puede ser recta o curva, cualquiera de las dos. Clamps para la parte que queda del duodeno, no voy a hacer duodenectomía, sino acá coloco clamps. Y Rochester acá para la parte que sale junto con este clamps. ¿Por qué? Yo hago incisión en medio del clamps y la Rochester, tanto a nivel distal como a nivel proximal. ¿Con qué hago la incisión? Puede ser con electrobisturí pala larga, puede ser con mango de bisturí 3 hoja 10 o puede ser con tijera de medicine ball. Entonces, cuando el cirujano les entregue este segmento de la pieza patológica, que sería este, ¿con qué pinzas va a salir la pieza patológica? Con la Rochester. Con las 2 Rochester, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para evitar salida de secreción del estómago hacia la cavidad y que se contamine en la cavidad, ¿verdad? Y en la cavidad, ¿qué me va a quedar? ¿Qué pinzas? Una Rochester. Los Del clamps, duodeno. los clamps. La Rochester no puede ser porque las Rochester Los son clamps, los clamps. traumáticas, ¿verdad? Si dejamos la Rochester van a dañar el aporte vascular en ese estómago. Entonces, la pieza patológica sale con las 2 Rochester y en la cavidad me quedan los 2 clamps. El clamps a nivel del duodeno y el clamps a nivel del estómago. ¿Sí o no? ¿No? Sí, señora. Entonces ahí ya procedemos a hacer la anastomosis. Ya cuando saco la pieza patológica, la dejo en el platón o riñonera, la dejo en un extremo de la mesa, que no me vaya a contaminar mi mesa. El cirujano va a proceder a hacer la anastomosis. Si ustedes ven, el diámetro del estómago es mayor al diámetro del duodeno. Cuando yo hago la unión de estas dos estructuras, voy a hacer una gastroduodenostomía, porque ese es el fundamento del Pierrot 1. Para que el cirujano una lo que me queda del estómago con este duodeno y restablecer la continuidad intestinal,
debe cerrar de forma parcial el estómago y dejar solo un orificio del mismo diámetro del Duodeno. duodeno. Entonces, procede a hacer el cierre parcial. ¿Cuál es el primer plano que va a cerrar acá en el estómago? ¿Cuál es la primera capa? ¿Ah? La ceromucosa no la conozco. En mi vocabulario no existe, no sé a qué se refiere. Ustedes los planos ya los deben tener súper claros. Entonces ahí vamos a suturar mucosa, submucosa. Mucosa, submucosa. ¿Cuál es la sutura que empleamos para la mucosa, submucosa? ¿Ninguna? Por lo menos miren los Porque no apuntes. se puede soltar. Ácido polivicólico 3 ceros, con aguja medio círculo redonda de 22 a 26 milímetros. Y la capa más externa sería ¿la qué? Seromuscular. Entonces, seromuscular sería esta capa, pues porque es importante saber dónde está trabajando el cirujano, para poderle pasar las suturas bien cuando él esté realizando las diferentes líneas de sutura. ¿Con qué suturamos la seromuscular? Con la capa más externa. Entonces, monofilamento de polipropileno 4 ceros con aguja de 17 milímetros y sus equivalentes en las 6 casas comerciales. Solo hago un cierre parcial del estómago dejando un orificio del mismo tamaño del duodeno para empezar a hacer la anastomosis del estómago con el duodeno. Entonces voy a hacer una gastroduodenostomía. Si el cirujano les pide puntos de reparo, ¿qué es un punto de reparo? Acá hay un punto de reparo en el estómago superior y en la parte inferior. ¿Con qué van a pasar esos puntos de reparo? Con seda. Entonces, ¿qué es un punto de reparo? Así. ¿Y cómo me lo describen en el parcial si le digo que es un punto de reparo? No, eso no es una respuesta. Tiene que hacer como carpa no quiere decir nada. O hacer como carpa en parte. Es una fijación, es un punto que utiliza el cirujano como fijación o punto de referencia para guiarse y continuar pues, el resto de la técnica quirúrgica. Es un punto de tracción que usa el cirujano en un segmento, en este caso en el estómago, para levantar el órgano y proceder a hacer la línea de sutura, traccionarlo. Entonces se puede hacer con seda o se puede hacer con polipropileno. Si lo hacen con seda debe ir lubricado porque es una sutura multifilamentosa. Si lo hacen con polipropileno, ¿lo van a lubricar? No, ¿verdad? Porque es un monofilamento. Entonces, punto de reparo en la parte superior del estómago y en la parte inferior de la boca anastomótica que me queda. Cuando el cirujano les pide punto de reparo, cuando él pasa el punto que deben alistar para que esa sutura yo la pueda elevar, traccionar, ¿qué le colocamos en el extremo de ese punto? Pinza Kelly corta parte superior y parte inferior. Entonces con eso podemos elevar la estructura. Ahí ya voy a empezar a hacer la línea de sutura. Voy a empezar a anastomosar la cara posterior. La primera línea de sutura que hace anastomosis acá en el estómago de la cara posterior, ¿cuál plano sería acá? De la cara posterior. Teniendo el concepto de que estoy manejando estructuras tubulares y que tiene pues cara anterior y cara posterior. Entonces, en esta cara posterior, ¿cuál es el primer plano que van a suturar y que deben alistar en su mesa? Acá en la gráfica. Seromucoso no existe, no sé dónde sacaron ese término. Seromucoso. Sí, es que eso lo vieron en morfo, no entiendo, pero no repasa.
Entonces, de la cara posterior tenemos acá cero muscular, esos puntos son cero musculares. Ya saben que lo hacemos con polipropileno, que sería la parte más externa. Luego de pasar esta parte seromuscular de la cara posterior, ¿cuál sería la otra línea de sutura de la cara posterior? Mucosa, que es con ácido polifólico. Entonces, cara posterior, la anastomosis más interna, acá está la anastomosis más externa, que son los seromusculares. Luego de la cara posterior sigo con mucosa, submucosa, ¿sí o no? Entonces, después de hacer la línea de sutura posterior, me voy a qué plano? Al anterior. A la cara anterior. ¿Cuál sería el primer plano de la cara anterior? Mucosa, submucosa. Entonces, ahí es lo contrario. De la cara anterior, lo primero que suturo es mucosa, submucosa. Y por último, La seromuscular. seromuscular, ¿verdad? Eso es anatomía básica. Entonces, los puntos más externos serían los seromusculares. Se puede hacer estos puntos que se llaman de Cohen-Mayo, que son puntos en U, a gusto del cirujano, o se pueden colocar puntos separados. La idea es que finalizada la línea de sutura, el cirujano pruebe que no haya quedado fugas en la línea de anastomosis. Cuando yo realizo la anastomosis de dos segmentos terminales, parte terminal del estómago con la parte terminal del duodeno, ¿cómo se llama este tipo de anastomosis? Término terminal. Entonces, parte terminal del estómago con la parte terminal del duodeno. Terminal, entonces por eso lo llamo término terminal. Si yo hiciera parte terminal del estómago con la parte lateral del duodeno, pues sería término lateral. Y si yo hiciera parte lateral del estómago con la parte lateral del duodeno, sería lateral. Es técnica quirúrgica que emplea el cirujano. Igual me sirve el mismo instrumental, insumos y suturas. ¿Listo? Importante verificar que no haya quedado fugas en la línea de sutura. ¿Por qué? Pues porque ¿qué pasa si queda un segmento de estómago o de intestino abierto? ¿Qué le va a pasar al paciente? Se fistuliza, se peritoniza ahí, se puede morir. Hasta ahí llegó el pobre paciente, ¿verdad? Entonces, después de terminada la línea de sutura, vamos a lavar la cavidad con solución salina, verificar los puntos, ¿sí?, de la anastomosis. Así quedaría la anastomosis en la cavidad. La gastroduodenostomía, cierre parcial del estómago, solo dejamos el diámetro del mismo tamaño del duodeno, anastomosis término-terminal. Estos pacientes cuya indicación quirúrgica es una úlcera, generalmente va acompañado con una vagotomía, que sería la otra técnica. ¿Por qué? Porque si la indicación quirúrgica es que el paciente está produciendo demasiada secreción de jugos gástricos, los nervios vagos son los encargados de inervar el estómago. Si impedimos ese reflejo vagal, el paciente va a tener menos producción de jugos gástricos. Entonces, por eso generalmente hacemos gastrectomía parcial más vagotomía, que es otra técnica que después se las explico. ¿Listo? Pero así queda un Birlot 1. Lavamos la cavidad, revisamos que no haya quedado fugas en las líneas de sutura, retiramos los puntos de reparo, retiramos las pinzas, hacemos recuento y haríamos el cierre por planos. ¿Qué van a tener en cuenta ustedes como instrumentadores para hacer el cierre de esa laparotomía en un Birlot 1? ¿Qué va a tener en cuenta, Raúl? Vamos a cerrar la cavidad de esa laparotomía más gastroduodenostomía. Hicimos el recuento, entonces usted le dice, doctor, el recuento está completo. El cirujano le dice, entonces vamos a cerrar el primer plano de la laparotomía.
¿Qué van a tener en cuenta si es una cirugía limpia, contaminada para hacer el cierre? Entonces nos cambiamos de bata, de guantes, no usar el mismo instrumental que usamos para la resección gástrica, ¿verdad? Porque se puede contaminar la herida. Para hacer el cierre, ¿de qué plano de la laparotomía cerramos? Señor Christopher. El señor Christopher. El nuevo otro. El paciente ya en recuperación, con solo hacer chichi se le salió todo el alma, todo el contenido del músculo. Eso no vaya a estudiar, para 15 días es el parcial. Peritoneo, músculo, sí. No estudia. Y van rodando ya muchas cabezas. Me toca ceder los grupos de cirugía. Y otra docente de esto. Están estudiando nada, pésimo, de verdad. Imagínense un mes de cirugía sin un conocimiento adecuado. Si no saben de anatomía, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si un instrumentador no sabe de anatomía en cirugía? Pues van a decir que, igual que en el quiz de Morphy, que unas hemorroides serían las esofágicas, por ejemplo. Las hemorroides están abajo y las esofágicas allá. Esófago superior o cervical medio inferior. Hágame el bendito favor, qué pena decirle eso al cirujano. Doctor, ¿va a ligar las esofágicas en una hemorroidectomía? El cirujano dice, oh por Dios, sáquenme esta niña o niño de la sala, es un peligro. El cierre de una laparotomía ya lo debe manejar si no están como da vivienda. O sea, ¿dónde? En el lugar equivocado. Así de sencillo. Si vamos a hacer un Birlot 2, ¿cuál sería la diferencia con el Birlot 1? ¿Qué les digo? ¿Qué hora es con el yeyuno? Vamos a hacer una anastomosis gastrointestinal. Y además pues que ustedes, por ahí hicieron como que maquetas, ¿verdad? Bueno, pues, supongo que saben de lo que yo estoy hablando, ¿no? Porque revisaron anatomía, supongo. Si voy a hacer una antrectomía acá, ¿verdad? Voy a quitar esta parte del cuerpo, ¿de qué depende? Que quite parte del cuerpo de la extensión de la lesión. En este caso es un adenocarcinoma. Y el 95% son adenocarcinomas, que es una patología muy agresiva en los pacientes y que generalmente existe recidivas, es decir, que así se opere el paciente, puede volver a aparecer pocos nuevamente, por eso hay que hacer un seguimiento exhaustivo en estos pacientes. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el Birlot 1, ¿verdad? Inspección, separación, ¿sí está claro lo de los separadores? ¿Sí? Importante, compresa húmeda encima de los separadores para evitar lesionar las estructuras intraabdominales, evitar deserosar sobre todo el componente del sistema gastrointestinal. Visualizado de esta forma, que es lo primero que el cirujano va a hacer, al igual que en el Birlot 1. Vamos a desvascularizar porque pues si no, no podemos colocar los clamps, ¿verdad? Entonces, desvascularizamos que la curvatura mayor, la curvatura menor, igual, como les decía, si lo va a hacer el cirujano de forma manual, si lo va a hacer el cirujano con ligature o bisturí armónico. Pues nos ahorraríamos tiempo y nos ahorraríamos pasar seda precortada. Si yo uso ligature o bisturí, es solo clipar y el bisturí clipa y cierra. No necesitan utilizar ningún medio de seda precortada ni nada más. Si lo hago de forma manual, pues sí necesito doble pinzamiento, sección y ligadura, ¿verdad? Porque pues básicamente ahí ya el cirujano necesita ligar el extremo proximal distal. ¿Me pueden repetir nuevamente las estructuras
vasculares que ligamos a nivel de la curvatura mayor y menor. Izquierda, gastromental izquierda, gastromental derecha. Las gastromentales, ¿dónde me las dejaron? Súper importantes. Entonces, lo mismo vamos a colocar después de la ligadura los clamps. Ya ustedes tienen listos los clamps en su mesa. Vamos a colocar clampeo igual para la parte del estómago que queda y para la parte del duodeno que queda, ¿verdad? Siempre lo que me queda en la cavidad debe estar ocluido por los clamps intestinales y siempre lo que se va debe estar ocluido con pinzas Rochester. Yo no puedo colocar la Rochester en lo que me queda del estómago. ¿Por qué? Porque va a dañar el aporte vascular, ¿verdad? En cambio, sí puedo colocar Rochester en lo que yo voy a enviar a patología porque eso ya no está viable, ¿sí? Rochester curva o recta, ya ustedes alistan, entonces tienen listo el electro con pala larga, o el mango de bisturí 3 largo, puede ser con una hoja 10 o con tijera de Metzenbaum, igual cortamos, pasan el platón, el cirujano les da acá la pieza patológica, la reciben, la dejan en un extremo de la mesa y ya vamos a alistar para hacer la anastomosis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la anastomosis? ¿Qué es lo primero que van a alistarle al cirujano? Si sale la pieza patológica, igual. Ya me entregaron la patología. Entonces, dependiendo del tipo de anastomosis que vaya a hacer el cirujano, si va a ser un tipo de anastomosis, por ejemplo, lateral, parte lateral del estómago con la parte lateral del yeyuno, debo cerrar las dos bocas que me quedan, ¿verdad? La boca del estómago y la boca del duodeno. Entonces, acá, cerrando los dos segmentos, ¿cuál es el primer plano que voy a cerrar acá en el estómago? La capa del estómago, ¿cuál es la primera? En posterior vamos a cerrar la Mucosa. No, en posterior. Mucosa es mucosa. Acá. No voy a unir nada, solo voy a cerrar cada boca que me quedó. Si voy a hacer una anastomosis lateral, si voy a hacer una anastomosis término-lateral, pues es diferente, pero acá debo cerrar los dos segmentos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer plano o capa del estómago o del duodeno? Que en su defecto es el mismo. Acá que voy a cerrar, el primer plano. Miren acá, anatomía. ¿Cuál sería? Muscular. O sea, yo cierro la capa más externa, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo cierro entonces la capa más interna si cierro lo externo? O sea, es como si colocara ya una cadena por fuera de la puerta, entonces ¿cómo hago para trabajar acá adentro? Pienso yo. Entonces, es que es diferente la anastomosis que hicimos ahorita, porque era una anastomosis terminal. Si el cirujano va a hacer una anastomosis lateral, debe cerrar las dos bocas que me quedaron. ¿Sí o no? Pero digan sí. Sí, sí señora. Gracias. Es que si no contestan, yo no sé si están entendiendo o están más perdidos. Hay varios que tienen cara como de terror, como que no tienen ni idea dónde están ubicados en tiempo y espacio. Acá está cerrado totalmente el estómago que me queda y está cerrado totalmente el duodeno. El primer plano que yo cierro acá en el estómago por anatomía, pues es el plano mucoso submucoso, ¿verdad? Y la capa más externa es la Cera muscular. cera muscular acá. ¿Y en el duodeno será lo mismo? Sí. La misma cosa. Ahí no va a cambiar. Entonces acá está cerrado. ¿Por qué? Porque el cirujano va a hacer un tipo de anastomosis acá en esta gráfica, lateral. Lo puede hacer término-lateral. Entonces cierra el duodeno, deja solo una boca pequeña de estómago para anastomosarlo con el yeyuno. Es técnica quirúrgica, no va a cambiar, lleva el mismo instrumental, insumos y
suturas, no pasa nada. Si yo voy a hacer una anastomosis lateral, entonces vamos a colocar puntos de reparo igual en el estómago, en el yeyuno, y vamos a alistar para incidir acá el yeyuno en la parte lateral y el estómago en la parte lateral, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? ¿Con qué podemos incidir el estómago y el yeyuno en la parte lateral? ¿Con qué instrumento o con qué insumo? Electrobisturí. Mango de bisturí 3 hoja 10, dicen por acá, ¿sí? A la larga del electro o Tijeras Bensamón. vamos. Acá están utilizando para hacer la anastomosis una sutura mecánica, pero eso lo vemos en la próxima clase. Primero vamos a ver sutura convencional. Como son incisiones laterales, pues ya las hicimos, una incisión acá en el estómago, una incisión acá en el yeyuno. Procedo a hacer la anastomosis de la parte lateral del estómago con la parte lateral del yeyuno, ¿no? Y me duerma en un sitio que tiene sueño, hágase allá el televisor, acá atrás, me acompaña. ¿Sí? Entonces ahí estamos haciendo la anastomosis del estómago con el yeyuno de forma lateral. ¿Cuál es el primer plano que vamos a anastomizar ahí en esos dos componentes? Ceromuscular. La ceromuscular y luego la mucosa de la cara posterior y de la cara anterior La mucosa. mucoso, submucoso y por último Ceromuscular. ceromuscular. ¿Sí o no? Sí, señora. Julianita, mamita anterior. Posterior. ¿Segura? Así ven cómo es la anastomosis Mucosa. gastroyeyunal acá en la gráfica. No me miren a mí, pues que ya en WhatsApp les puedo enviar un poco. Miren allá, me interesa que entiendan esto. ¿Sí? Que entiendan esto. Si no lo entienden, pues vuelvo y lo repito. Para hacer la anastomosis de gastroyejunostomía lateral, ¿cuál es el primer plano que empiezo acá a suturar de este componente? Porque es importante que entiendan los planos, porque cuando ustedes estén en esta cirugía, deben alistar la sutura correcta. Entonces uno mira el plano en el que está el cirujano, va a colocar puntos de reparo, vamos a hacer la cara posterior. Entonces el primer plano corresponde a polipropileno, el segundo con ácido polilcólico, ya estamos en la cara anterior, ácido polilcólico y después sigue polipropileno. O sea, no es de memoria, es de entender, ¿sí? Es de entender. Julián.